el cambio ya viene. Juan Carlos, el cambio ya viene. Hola compañeros, amigos ciudadanos, bienvenidos a su casa, aquí el lugar más privilegiado para la libertad de expresión. Estamos en el Comité Directivo Municipal de Acción Nacional en Toluca. Bajada de los Álamos, número 700. Quiero agradecer como siempre al inicio de sus trabajos a nuestro presidente del Comité Directivo Municipal, el licenciado en Contaduría Gerardo Oscar Villalba, por la generosidad. Ustedes saben que todo el tiempo nos está apoyando para cualquier cosa que necesitamos. Y no es excepción, aquí en particular, y con mucho orgullo, ahora que estamos recibiendo a nuestro primer alcalde panista en Toluca, una persona que vamos a ir platicando en el camino, pero que vino a marcar un sesgo importantísimo en lo que eran las administraciones priistas para exhibir, así lo digo con todo desparpajo, para exhibir lo que es la administración panista. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. No saben cómo lo corregí, todo el mundo tiene la idea de que es muy fácil hablar con él, no es cierto. Es consultor, analista, tiene una empresa que se dedica a asesorar a varios municipios, inclusive por ahí ya me enteré, por ahí un par de estados de la República le pidieron apoyo para manejar sus datos, ¿no? Él es muy bueno para los datos duros, para la estadística. Y pues bueno, por eso es que es un lío contactar con el maestro, que por cierto, todos le decimos ingeniero, pero pues es maestro en administración pública y otras cosas que si nos quiere platicar un ratito, nos va a decir. Antes de otra cosa, maestro, ¿cómo se llama su canal? Yo lo veo constantemente, pero... Bueno, no, el canal, no tenemos un canal como tal. Participo en muchas actividades que me invitan y que tienen a bien invitarme. Más bien, nuestro club, que así se puede llamar, es ILAB México, que es un laboratorio de innovación de políticas públicas y, por ejemplo, de inteligencia artificial también. No, pero qué bueno que lo dice, pero donde transmite. Unos minutos con Juan Carlos, ¿cómo se llama? No, en minutos con Juan Carlos Núñez. Bueno, ese es de Radio y TV, que tiene a bien invitarme Juan de Dios. Sí. Ok, bueno, pues cuando quieran buscarlo, ¿lo encuentran cómo? Así, en minutos con Juan Carlos Núñez en Radio y TV. Bueno, pues muchas gracias compañeros, en unos momentos comenzamos el 11, ya saben, en los bloques yo soy muy envidioso, primero mis preguntas, y luego las preguntas del doctor Carlos Dacomba. Hay otras más, pero pues son más halagos que preguntas, entonces pues, la verdad es que los halagos no me caben. Y como soy muy envidioso, pues primero las preguntas y luego el bloque del doctor Dacomba. Muchas gracias compañeros. Y por favor, por enésima ocasión, rescatemos al PAN. Nos asociamos con los rojos, pero el PAN siempre va a ser el PAN. Rescatemos al PAN. Muy bien, quiero que sepan, porque hay mucha gente joven que no tiene la menor idea de lo que era la Acción Nacional, de lo que eran los municipios. Ahora todos festejan 500 años de Toluca, bravo, pero no tenían la menor idea. Antes de que Acción Nacional fuera gobierno en Toluca, con el alcalde anterior que se llama, Armando Marduño Pérez, que le pusieron un apodo, los llevados que le decían Guachanguer. Quiero que sepan que fue la última administración, pero fue una administración absolutamente banquetera. El señor, pues, andaba tapando bachecitos, ponía un poquito aquí, un poquito allá. Le tocó terminar la obra de la Plaza González Arratia, una remodelación, había, pues pocos se acuerdan, algunos problemas, un mercado, etcétera, y él terminó, porque ni siquiera hizo completa esa adecuación. Puso concreto estampado y cosas por el estilo, pero cuando llega la primera administración panista, pues wow, todo el mundo se asombra porque llegan las obras importantes. Tal es el puente que ahora, pues cuando ya están las cosas, no las tomamos en cuenta, que nos permite circular por Arturo del Mazo, ahí a la altura de Tres Caminos, con toda facilidad, pasar por ahí cuando, a pesar de que había menos tráfico hace 20 y tantos años, nos tardaba 20 minutos pasar esa parte. A esa puerta,
bueno, más bien a esa parte se le llamó la puerta del cambio, y el ingeniero Don Núñez Armas la construye con la administración del PAN, de Acción Nacional, sin deber un solo peso, con dinero de la administración pública, dinero que se recaudaba de predial y otras cosas, y que se dio el dinero, ¿no? Como las recientes administraciones. Entonces, pues luego tocamos el tema. Yo nada más quería resaltar eso, porque a partir de ahí, en las administraciones panistas, se empezaron a ver obras de impacto, ya no eran banqueteras. Y ni qué decir del alcalde que se acaba de ir, que no vimos una obra por ningún lado, 8,000 millones de pesos. ¿Dónde están? No sabemos. Bueno, comenzamos con la primera pregunta, maestro, si me lo permite. ¿Cómo serán resultados diferentes si hacemos las cosas de la misma manera? Bueno, yo quisiera, Enrique, si me lo permites, por lo que tú decías, rescatemos al PAN. Quiero contarles una anécdota que justamente Manuel Gómez Morín, el hijo del fundador, él me refería en alguna ocasión, justo por diversos problemas que vivía el Estado de México allá por 1990, pero le dije, oye, pues es que estaba complicadísimo, el PAN está confrontado, no podíamos sacar una asamblea, para tener un consejo nos llevó 3 sesiones consecutivas durante varios meses, y entonces yo le dije, oye, la verdad, usted que le tocó ver la fundación del PAN, y él me refirió la siguiente anécdota. Dice que en aquel 15 y 16 de septiembre de 1939, salía con su papá y le decía Manuel Gómez Morín a su papá, al fundador, oiga, papá, debes estar contento y feliz porque finalmente tienes el partido que querías, tienes el partido por el que estuviste luchando, que fue tu sueño, tu herencia. Y él decía, hijo, efectivamente, el PAN que se fundó no es el que yo quería. Desde entonces, desde la fundación, el PAN nunca ha tenido una sola forma de ser y tiene muchos caminos. No era lo que el propio fundador hubiese deseado, pero fue lo que pudo obtener a México y que mucho le ha servido para la transformación. No podría explicarse el México moderno sin la presencia del Partido Acción Nacional. Y también aquí, ya regresando propiamente a hacer las cosas, déjame decirte que yo soy un apasionado de la innovación pública. Las cosas diferentes se hacen así, con innovación. La innovación no es otra cosa que un cambio de una idea que se utiliza, que es útil, que sirve y que se emplea. Eso es la innovación en cada una de las administraciones. La característica cuando yo fui presidente municipal, por designio primero de los ciudadanos y después por el conjunto, digamos, de instituciones que colaboraron para ello, fue posible con la innovación. En primer lugar, poniendo en el centro de toda la administración al ciudadano. Lo único que mandaba al ciudadano. Yo no tenía que quedar bien con el gobernador o con el presidente de la República, aunque no lo quedan, ni siquiera con el PAN. Yo tenía que hacer un buen gobierno para los ciudadanos de Toluca y ponerlos en el centro de toda actuación. Además de ponerlos en el centro de esa actuación, era necesario cambiar las cosas. De lo que se hacía, poderlo hacer diferente, poder que los ciudadanos participaran. Frecuentemente yo decía que aquel que tiene los problemas también tiene la solución. Entonces, cuando pones al centro al ciudadano, crees en él, le das confianza, lo escuchas, empleas diversos mecanismos para escucharlo, entonces es posible hacer las cosas diferentes. Difícil puede ser gobernar, decía yo, si estás todo el tiempo ahí sentado en el escritorio esperando a ver qué se te ocurre. Pero es mucho más fácil cuando te sales a platicar con ciudadanos. Muchos enojados, por supuesto, enojados por la mala actuación, por la corrupción, por la falta de servicios. Y justo por eso yo les decía, por eso yo también me metí a la política, para cambiar las cosas, para hacerlas diferentes. Porque ese enojo me llevó a enojado, participar y cambiar las cosas, primero al interior del PAN y después con los ciudadanos. Maestro, una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Sí, un gran lema, la verdad una gran visión. Déjame comentar otra anécdota que viene mucho a razón del surgimiento del populismo, que hoy pues es campeante en casi toda América Latina y en muchos lugares del mundo también.
Pero déjame decirte que cuando surge todo aquel marco de los burócratas, donde solamente era ver la eficiencia, donde el tecnócrata surgía y solamente ve números, solamente ve estadísticas, solamente ve cuántos pobres hay, si la política fue eficiente o no fue eficiente. A raíz de eso se explica el surgimiento del populismo. Personas que exactamente del otro lado opuesto toman decisiones sencillas, fáciles, no obstante de que comprometan el futuro. Bueno, entre esos dos polos está justamente el humanismo político. La filosofía del Partido Acción Nacional no es solamente ver números, es ver números, pero ver personas que tienen dignidad, que tienen sueños, que tienen aspiraciones. Y por supuesto, no es hacer justamente lo que el incidente dice, no es ir haciendo con decisiones fáciles. Justamente el fundador del PAN, mucho de lo que hacía era fundar instituciones que resolvieran, porque sabía que en las instituciones estaba el futuro de una sociedad. Por eso, en esa patria ordenada, que hoy el orden, la verdad es que lo buscamos en todos lados. La generosidad ¿de dónde? La generosidad, había veces que decían, pues unos ponemos el orden y otros tienen que ser generosos a la hora de poder ejercer el gobierno. Una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. ¿Qué filosofía que se encierra justamente en estos aspectos de los que hemos hablado? El maestro fue alumno de la Facultad de Ingeniería, es ingeniero civil, y en esa escuela yo también tuve la oportunidad de ser alumno. Como que es muy mal visto ser político, ¿no? Como que dicen, híjole, este es político, no, o sea, yo me voy con el académico, los políticos están nomás aquí. Entonces, pues me queda la duda, si es tan criticado el alumno o el recién egresado por acercarse a la política, ¿qué fue lo que le llevó a participar en un partido y luego de oposición? Sí, claro. Bueno, déjame decirte que decían que iba a ser, decían mis compañeros de la Facultad de Ingeniería que iba a ser el único ingeniero en política que existiera, justamente porque desde muy joven, a los 18 años, empecé a participar en política. Hay veces que si la vocación existe, yo tenía esa vocación. Ayer recordaba, por ejemplo, con mis hijos de la secundaria, que yo participé en todos los debates, que había, tipo convocatorias incluso hasta de poesía, y que me encantaba ya desde la propia secundaria. En la preparatoria número 1, donde también acudí, me pongo de pie, dicen todavía, en la número 1, sigue siendo la mejor. Está buena, es aquí, donde yo tuve la oportunidad, fui consejero alumno de la preparatoria, es decir, la vocación digamos, de la grilla política ya la tenía uno. Ahí me invitaron a escuchar a un señor que se llamaba Pablo Emilio Madero. Fue curioso esta anécdota porque de entrada me dicen en el edificio central de rectoría que se había cancelado la plática. Y la verdad, pues de esas cosas que se pierde uno, me fui a la biblioteca, porque la biblioteca estaba en el edificio de rectoría, y escuché que no se había cancelado, que estaba ahí el señor. Tuve oportunidad de escucharlo, me gustó, la verdad es que me identifiqué, pero para ese entonces, a mis 18 años, la verdad me hubiera dado lo mismo ser representante del PPS, del PRI, de cualquiera, pero en suerte, dice que a veces en política no hay casualidad, pues esta sí fue casualidad, porque me dieron mis datos, fui a mi plática como representante de casilla, participé en la elección en 1982, en una casilla que estaba en la Tierra en Libertad, ahí en el centro del Jardín Zaragoza, y yo todo lo que vi, lo vi bien, pero llegó el momento de contar los votos. Y al momento de contar los votos, todavía recuerdo que eran algo así como 320 votos que había sacado el PRI, con 80 votos de que había sacado más o menos el PAN. Pero el problema fue que llegó un señor auxiliar de la Comisión Electoral con una chamarra de piel, y adentro de su chamarra traía un fajo de boletas que puso sobre la mesa. Y que ya habíamos contado todas las boletas y que faltaba llenar el acta, pero este señor quería que a fuerza se contara. La indignación fue tanta que estuvimos a punto de llegar a los golpes, pero yo decía que no iba a permitir que se hicieran este tipo de acciones, al menos conmigo ahí presente.
por alguna razón y con la provisión del propio presidente de la casilla, pues no llegamos a los golpes, me dieron mi acta, me dieron el acta con los votos originales, y entonces el siguiente problema fue que el señor de la comisión, yo le decía que se deberían anotar que habían aparecido de la comisión electoral un fajo de boletas. No, bueno, pues otro pleito, porque no quería que se inscribiera, y finalmente no se inscribió esas boletas ahí, pero ese incidente me indignó tanto que llegué todavía, como se imaginarán, pues con la sangre hirviendo de coraje. Me entero que además de las, algo así, imagínense ustedes, que de 180 casillas para ese entonces, 1982, pues solamente el PAN había tenido representante en cerca de 80 casillas, y que pues finalmente yo decía, bueno, si eso quisieron hacer estando yo presente cuando no estuvo, entonces es así como me convierto, más que hacerme panista, me hice antipriista. Esa fue la razón de la indignación, y así empecé. Por cierto, todavía sigo teniendo muy presente quién fue la persona de la comisión electoral auxiliar, pero bueno, omito su nombre, pero lo tengo muy presente, que llegó a ser funcionario estatal de relativa importancia, y ahí empecé a participar como estudiante de la facultad. La verdad es que me acerqué al PAN para decirles, oiga, pues yo necesito trabajar, ¿no? Porque la verdad es que era difícil, y entonces me dieron la oportunidad de estar en una regiduría, de ser auxiliar del regidor, que el único que tenía el PAN en ese momento, y mi actividad en el PAN era reciclar propaganda. ¿Con quién? Se llamaba Aurelio Guerrero, que después, que gloria de Dios, fue mi suegro, y que aprendí mucho de él, y con esa oportunidad aprendí siempre muchas de la generosidad, aprendí el bien común, aprendí a vivirlo, y pero siempre, déjenme contarte otra anécdota. Alguna vez el regidor me envió en su representación a una gira, el presidente era Agustín Gasca, y me dice, oiga, ¿y usted qué hace por acá? No, pues es que en la facultad de ingeniería, pues la verdad necesito forma de vida, y pues con lo poquito que era el salario mínimo, lo que me daban, pero con eso era para mí suficiente. Y a mí se me ocurre, porque me han encantado las ocurrencias a lo largo de mi vida, a veces me las reclaman, pero lo cierto es que le dije, pues aquí aprendiendo a ser presidente municipal, y para eso estamos hablando de 1985, y sí aprendí, creo yo, pero lo cierto es que la cercanía que me dio, combinar dos cosas. Hubiese yo querido estudiar ciencias políticas, pero no había forma de estudiar ciencias políticas, a mi posibilidad económica, pues no había forma, porque la única de ciencias políticas estaba en la universidad, en Nacional Autónoma de México, hasta la Ciudad de México, que no tenía forma, y además, en la preparatoria, pues la verdad es que eran muy buenas matemáticas, pero no me llamaba tanto la atención. Sin embargo, casi era el impulso, como decir, oye, pues siempre saca 10 en matemáticas, yo creo que tú vas a ser ingeniero. No, yo quiero estudiar político. Pero no, la verdad es que me inscribí en la facultad de ingeniería, entonces, ingeniero en político. Ah, bueno. Entonces, recibió por Toluca, ¿con quién como alcalde? Bueno, déjame decirte que ya empecé a participar mucho más activamente dentro del PAN. Empecé ya a tener, además de reciclar propaganda, porque los candidatos pues, prácticamente eran los mismos, nada más cambiaba la fecha de la elección y el distrito que estaban asignados, entonces no sabía que con engrudo ponerlo y cambiarlo, y esa es la propaganda, ya no había mucho que hacer. Y bueno, pues la verdad es que ahí fui aprendiendo en la campaña de don Víctor Guerrero allá en 1985, pero fui aprendiendo pues a hacer campaña. Nuestro candidato para ese entonces, es padre contar la historia del PAN, porque a veces, fíjate que el PAN, que teníamos la intención para ese 1990 de tener un candidato externo, y se propuso a don Ernesto Velasco. Ya participaban muy activamente muchas personas, como don Héctor Chávez, Carlos Chávez, de los que yo más recuerdo en ese entonces, Antonio Domínguez, que recientemente acaba de fallecer, y teníamos la intención y la ilusión de que llegara un externo. Su hermano era funcionario estatal, y entonces se hizo donde ahora es la Renault, donde antes estaba la Renault, que es por allá en Hidalgo, y la convergencia de las calles de Hidalgo, Morelos y Lerdo. Ahí había una agencia de Renault que ya no funcionaba la agencia, pero ahí se hizo una enorme reunión, cerca de 500 personas, para pedirle a Ernesto Velasco que fuera nuestro candidato, y no aceptó. No aceptó, finalmente
se decidió, yo decía, déjenme decirle, reconocer a Noé Aguilar, donde yo le dije, ¿y por qué andamos buscando afuera lo que tenemos adentro? Yo creo que Noé puede ser buen candidato. Y Noé acepta ser candidato, me dice, sí, pero yo quiero que tú vayas conmigo en la primera regiduría. Y tuvo a bien invitarme a ser parte de su campaña. Y la verdad muy interesante. Pero quisiera yo hacer un paréntesis, si me lo permites, porque en 1988 conocí a Manuel J. Cloutier. La verdad es que la campaña, déjame decirte, en mi primer día de campaña ya era 1987 y otra vez nuestro candidato, don Víctor Guerrero. Y entonces me invitan a la campaña, un joven que pues, no sabía ni hablar en público, sigo sin saber, algún día aprenderé, pero me voy a la campaña, y la campaña la verdad es que, pues yo de lo que recuerdo es que una camioneta roja de la mueblería que tenía don Víctor dice, pues ahora le toca vocear, y me da un micrófono donde, pues qué digo, si no conocía más que los lemas breves de la patria ordenada y generosa. Lo que se te ocurra te toca. Y la verdad es que fuimos a San Lorenzo, de Patitlán, estaba Juanito Martínez, era el único, pues así era la campaña, el único público era yo, y estaba don Víctor, que era nuestro candidato, y ese fue mi primer acto de campaña. Y pues a la hora de aplaudir, pues nomás era yo y Juanito Martínez Palma, y así aprendí mi primer día de campaña, pero en 1988 conocí a Manuel de Jesús Cloutier. Un día de campaña donde por principio de cuentas, bueno, en 87 eso fue toda nuestra actividad del día de campaña. Y se volanteaba por todos lados, pero como acto de campaña, pues así multitudinario de 2 personas, pero en 88 conocí a Manuel Jesús Cloutier. Vino, primero, comienza con un desayuno a las 7 de la mañana, de las 7 ya incluso no recordaría exactamente los horarios, pero tiene una actividad con mujeres, después se va a hacer un recorrido al mercado, va a la universidad, va al edificio de rectoría, va a la Facultad de Ciencias Políticas, hace una comida privada, descansa como 15 minutos en la casa de Carlos Chávez, ahí tengo oportunidad de saludarlo, se avienta un recorrido y cierra, imagínate mi antecedente político, cierra llegando por Benito Juárez, Hidalgo, para el pasaje Constitución, y la verdad, más de 1000 personas reunidas en el pasaje Constitución, y se dirige a la XCQY, que era en ese entonces en los portales, para que pudiera hablar por la radio, y todo el mundo sentado con el cubrebocas, es impactante. El señor tenía el carisma, el valor y el talento de convocar. Yo dije, yo quiero ayudar al señor, de por vida. Y ahí he estado, a veces con sueldos, otras sin sueldo, pero siempre muy emocionado de haber conocido a Manuel Jesús Cloutier con ese carisma, con ese entusiasmo, que había que cambiar a México, decía, y bueno, la verdad es que en el intento fue muy largo. Digamos, los compañeros, los amigos estén viendo, ¿por qué cubrebocas? Pues porque era cuando estaba con la protesta, ¿no? El lema de Carlos Salinas de Gortari era que México hable, y pues no hablaba porque todos los medios de comunicación estaban cerrados. Hoy pues alguno que es el presidente de este país, pues la verdad trata de atacarlos. Bueno, antes simplemente estaban todos dentro del régimen, completamente amordazados, y el lema no estaban abiertos, no había espacios que la radio, no había redes sociales, ni los periódicos, entonces no había forma de expresarse para que el impacto de quien ostentaba enfrentarse al tú por tú contra el sistema pudiera abrirse. Desde una credencial para votar que fuera confiable, para confiar en las elecciones, decía Manuel Jesús Cloutier, tenemos que confiar en las elecciones, para confiar en las elecciones tenemos que confiar en el padrón electoral. No era sencillo, y entonces él tomó la determinación. Si el lema del candidato del PRI era que México hable, pues se ponía una cartulina que decía que México hable, y pues está cubierta la boca porque no hablaba a ningún lado. Y él tomaba, Cloutier, la radio, la tomaba, o sea, literalmente iba y pedía que le abrieran el micrófono, aunque estuvieran transmitiendo música, él iba y abría la radio, como también fue en él y ella, que también estaba cerrado, y qué difícil era porque
también los empresarios eran sancionados si le abrían el espacio de participación a cualquier voz que no fuera la oficial del PRI sistema, ¿no? Respecto a la 4, la pregunta anterior, ¿algo que resaltar de ser regidor? Bueno, aprendí, yo les decía, fíjense, recuerdo alguna anécdota, decía el presidente González Isunza, me decía, tiene la palabra la oposición, y silencio, y oye, ¿no va a hablar? No, pues mira, cuestión de enfoques, porque como usted se opone a todo lo que yo digo, yo pienso que la oposición es usted, pero, es decir, yo incluso, perdón, siempre he sido un poco sarcástico, pero yo le decía, a él le decía, yo he aprendido a ser presidente municipal porque voy a hacer exactamente lo opuesto que ustedes. La verdad es que había 4 de oposición, la verdad intervenía un poco y pues siempre ya hasta en asuntos generales ya era el rey de los asuntos generales porque siempre en asuntos generales me tocaba intervenir y ya todo el mundo sabía. Curiosamente de ese cabildo, unos años después, para el año 2000, digamos de los 10 compañeros, yo era el 10º regidor, pero 10 porque había cientos también, por lo menos 5 estuvieron apoyándome después. Es decir, que lo que se siembra cuando es regidor se cosecha después cuando te ven que eres congruente y que realmente tienes propuestas y ideas. Alguna vez me decían, le reclamaban al presidente, oiga, pero es que dice que se le da mucha información. Le reclamaban los regidores, decían, no les damos información. Él tiene buen sentido, tiene sentido común y por eso interviene de esa naturaleza. Comento una anécdota. Fíjate que para ese entonces se había hecho ya en el primer año la posibilidad de hacer un descuento a jubilados y pensionados. Este año, porque así lo había hecho el cabildo que tenía mayoría aplastante, pues decía que no iba a haber descuento para jubilados y pensionados. Pero yo llevaba mi grabadora, y entonces los cabildos, que la ley decía que debían ser abiertos, pues no eran abiertos, eran totalmente cerrados y nadie podía hacer nada. Yo llevaba mi grabadora, puse mi grabadora, y entonces se imaginarán como además el PRI se sigue, pero lo hacía más, cada regidor representaba un sector. Entonces el de los maestros decía, los maestros estamos muy bien, no necesitamos recursos. El de los trabajadores decía del sindicato, qué bueno que la economía va de maravilla, entonces no se necesita hacer algún descuento. Y yo al revés, lo que dije fue, y además solicito que sea el 50% de descuento a jubilados y pensionados. Y pues ya se imaginarán lo difícil que fue, y solicitaba además que sometiera a votación mi propuesta. Pues no, muy difícil. Lejos de ello, se vota, como siempre, mi voto a favor de mi propuesta y todos los demás en contra, incluidos unos que había del PPS, había uno ya del PRD y del Frente Cardenista, que era el otro compañero, pero todos votaban con el PRI, excepto yo. Bueno, finalmente, mi propuesta fue rechazada, apago la grabadora, y cuando apago la grabadora se pasa al siguiente punto del orden del día, y uno de los síndicos le dice, el síndico Jesús Díaz González le dice, oiga, estuvo grabando. Y se para justamente Jesús Díaz González y me dice, me entregas la grabadora en este momento. Pero ¿por qué? Las sesiones son totalmente abiertas. Y no, es que nos estás grabando sin autorización. Aquí me graban todas las sesiones y nunca me han pedido autorización, así que yo también puedo hacer mi grabación. Si no les da vergüenza públicamente lo que acaban de aprobar, no tengo por qué retractarme ni mucho menos. Y la verdad es que pues me la das, y otra vez a los golpes, ¿no? Que era la forma que se estilaba en ese sentido. Yo la verdad es que dije, pues no, por supuesto nunca he sido violento, ni mucho menos. No te voy a dar nada. Afortunadamente quien me asistía, Silvia Naga, entonces se recordará que corre, y dice, lo van a golpear. Le doy la cinta, le habla a dos de nuestros diputados, que eran Antonio Domínguez y Carlos Chávez, y llegan los dos, ¿no? Entonces entre los tres estábamos pues, contra 10, porque además no solamente 10, sino que habían citado a muchos más. Tuvo bien González Jesús, el presidente municipal, y dice, a ver, vamos a hacer los eso, no es para tanto. Y bueno, finalmente se da un descuento, ya no por gestión, es muy interesante porque me envían a los 450 años de representación de la ciudad de Guadalajara, me dicen, oye, es que es el lunes,
necesitamos que salga ahorita. Bueno, el lunes, cuando estaba en Guadalajara, hicieron una sesión extraordinaria de Cabildo para aprobar el 35% de descuento para autoridades pensionadas. Después, el maestro fue diputado, cuando lo conocí era diputado, y entonces tengo que preguntar, eso ya lo platicamos por ahí con Noé Aguilar Tinajeros, si se acuerdan, el PAN llegó a ser mayoría en el Congreso Estatal, a tal grado que la oposición, o sea, bueno, el PRI y todos sus satélites, formaron un grupo al que le llamaban TUCAN, Todos Unidos contra Acción Nacional. Pero antes de eso, al maestro, le pregunto, ¿ser legislador de oposición con mayoría priista será más fácil o más complicado que con mayoría morenista? Porque vemos cómo ahorita como están las cosas en el Congreso local y en el federal, pues no tiene ni pies ni cabeza, a mentadas, a jaloneos, bueno. Bueno, si me permite un chascarrillo, el otro día pasando por la Cámara de Diputados, decían corrupto, ladrón, inepto, grosero, y decían, oye, ¿cómo se ofenden? No, está pasando lista. Pero bueno, lo cierto es que en aquel entonces, déjame decirte que por primera vez la legislatura, ningún partido tenía mayoría. Esa fue de 1996 al 2000, la legislatura tuvo 3 años, 8 meses, y no tenía mayoría ningún partido político. El PAN tenía 22 legisladores, el PRI se adjudicó 2 más para empatarlo, el PRD tenía 20 legisladores. La verdad es que en esa 53 legislatura, era una legislatura que también era el parteaguas. ¿Por qué? Porque se había dado ya un cambio bien significativo en las alcaldías. El PAN gobernaba una gran cantidad de municipios desde 96, todo el Corredor Azul, la palabra así mencionada, Corredor Azul, surge en ese sentido, con la posibilidad de que se ampliara propiamente todo. Bueno, Toluca no lo ganó, bueno, no pudimos demostrar el triunfo. Yo creo que ya desde entonces se quedó muy cerca Toluca de poder ganar, pero lo cierto es que tuvimos un buen número de diputados. Y eso nos permitió ser un equilibrio real de poder para que por primera vez una legislatura pudiera surgir, pudiera dar vida y hacer grandes cambios como lo verán. Esto del órgano superior de fiscalización, bueno, primero la Junta de Coordinación Política, que era la gran comisión, que por primera vez tuviera a un presidente que no fuera emanado del PRI, que fue don Adolfo Vicencio Tobar, que siempre será entrañable, fue el primero, o en lo que ahora se llama el OSFEN, bueno, pues antes no se llamaba el OSFEN, era la Contaduría Mayor, y que en ese sentido había que destituir para que fuera un ciudadano, que no fuera de ningún partido político, y que fuera profesional y con experiencia en ese sentido, para bien de los municipios. Y entonces fue una dinámica que había que haber evolucionado, por ejemplo, como hace ratito lo comentábamos, de ser regidor de oposición, a no tener mayoría, donde la capacidad de negociación era diaria, en todo momento, porque lo que decías para bien o para mal, iba a afectar a tus municipios o iba a estar en contra de tus municipios. Por lo tanto, la prudencia y el arte de la negociación fue piedra fundamental en casi cualquier tipo de legislación para que pudiera darse de manera muy significativa. Entonces, yo, por cierto, yo ahí participé como presidente de la Comisión de Recursos Acuíferos, que así se llamaba, y presenté diversas iniciativas. Llegó un momento en que pues tenía el récord a veces en intervención en tribunas, luego con mi compañero Lucio también lo íbamos llevando uno con el otro. El chiste era, la verdad, transformar y hacer nuestro trabajo en las comisiones y en el pleno de la legislatura. Pero eran intervenciones técnicas, no ven, o sea que estaba como Fernández Noroña, no, las puras necesidades, no, eran intervenciones técnicas. De hecho, ahora lo vamos a platicar. Cuando llega Juan Carlos, el maestro Juan Carlos a ser alcalde, ya traía un proyecto para mejorar las condiciones del río Vertigue. Ahorita lo platicamos con calma.
Bien, entonces, maestro, y su más grande acierto y el peor error que cometió como legislador. Bueno, el más, ¿qué te puedo decir? El acierto era saber jugar en equipo. La verdad es que este grupo de legisladores fuimos un gran equipo, grandes compañeros, donde fue posible articular, por ejemplo, ya una campaña a gobernador, desde ahí fue articulada, desde el grupo de compañeros diputados, por ejemplo. ¿También estaba aprendiendo a ser gobernador? Estaba aprendiendo a ser gobernador. Con eso nos quedamos. Así es, porque este grupo nos dividimos el Estado de México para atender municipios, por ejemplo a mí me tocaba Tenango del Valle, y otros compañeros les tocaban otros para que se extendiera, porque había que cumplir como legisladores no solamente el papel de la legislatura, sino también el papel partidista, de conformar estructura y de ampliar esa base sólida que se diera. Entonces yo me siento muy orgulloso. En algún momento me tocó ser mencionado como subcoordinador del grupo parlamentario, pero era un poco más por el trabajo que se realizaba. ¿Qué te puedo decir? Había compañeros, como siempre, enemistados, pero entre ellos, pero siempre decía, a ver, no, antes estoy muy enojado, le toca, por ejemplo, recuerdo el de Lucio Fernández, tiene que subir a defender a Rudo Olvera en la tribuna para... ¡Ay Dios! Y tenía que subir porque era parte del trabajo que hacíamos. Un proyecto que siempre, a propósito ahora estando en Izcali, había dos compañeros, uno de cada Cuautitlán, uno de Izcali y otro de Cuautitlán, México, y había que ponerse de acuerdo para que ellos no se agravara un problema que ya existía por límites territoriales, y los dos, aunque entre ellos no se llevaban muy bien, la verdad es que los dos haciendo buen equipo. Tal vez el error, es difícil a veces hablar de los errores, pero me parece que cuando se van dando las transformaciones, simple y sencillamente, alguna vez aspiré a poder también buscar ser coordinador del grupo parlamentario, y bueno, a lo mejor pudo haber sido considerado como un error, porque creo que friccionó a algunos compañeros que también no querían ser removidos de donde estaban, ¿no? Y tal vez eso pudo haber sido, pero no lo provoqué yo, pero bueno, finalmente lo puedo considerar como un error. Muy bien, seguimos así tratando de ser así que cronológicos, llevamos un orden cronológico. Luego el maestro fue presidente de nuestro comité directivo estatal y era también diputado. No. ¿Cómo era? No. Primero hablé de la primera legislatura, de la 53, del 96 al 2000, entonces vamos en el 2000. Okay. Entonces, después del 2000 fui presidente del Estado. Ajá. En el tiempo, y después fui diputado federal y después diputado local. Okay. Después de tres mayorías, decíamos nosotros que se debería aplicar después de tres mayorías, te den una pluri, pero pues no aplicar. Muy bien. Entonces estoy igual en el orden, pero pues bueno. Lo que pasa es que le quiero preguntar, cuando eres presidente del comité estatal, se lo pongo más o menos en ese orden porque hay gente que incide mucho en esa duda. Dicen, es que Juan Carlos fue el presidente del comité estatal y él vende el terreno que tenía el PAN en la calle de Sí, no, pero no lo vendió. Y se lo vendió y desapareció el dinero, no sabemos dónde está, etcétera, etcétera. Y es el momento, yo le planteé al maestro, letra, y pues claro que sí, tengo la razón. Sí, bueno, primero nos estamos brincando varios años, pero... ahorita seguimos, pero es que o después nos retrotraemos citando aquí a un clásico. El comité directivo estatal fue vendido en el comité anterior a mí, que presidía Paco Gárate. Ahí se tomó esa determinación porque las condiciones de ampliar el colegio adjunto eran inmejorables. Ese dinero permaneció, fue entregado justamente al comité directivo estatal que yo presidí, y hasta donde yo estuve, ese dinero estuvo resguardado. Sin embargo, en la siguiente campaña, después de que yo salí del comité directivo estatal, el comité, que fue una comisión
pues una delegación decidió gastarlo en campaña, pero ese dinero siempre estuvo, mientras yo fui presidente, ese dinero estuvo ahí, y ya ¿qué les puedo decir? Al revés, quería que no solamente ese dinero, sino que se comprara un terreno mucho mayor y una construcción mucho mayor para trasladar finalmente ese edificio a la capital del Estado de México, pero nuestro presidente nacional dijo, no, a ver, yo prefiero que no tengamos ningún terreno, pero que ganemos las elecciones. Pero eso no correspondió. ¿La decisión fue de quién? La decisión fue primero el comité estatal anterior, avalado incluso por el Consejo Estatal anterior. ¿Pero quién dijo prefiero ganar? Germán Martínez. Okay. Nada más es el punto, porque es muy... De los comentarios que me hicieron, me dijeron no dejes pasar el punto. Muy bien. Maestro, el endeudamiento del Estado de México empieza a grabarse. Yo por ahí estoy perdido en las fechas y en las cifras. ¿Fue César Camacho o no. quién lo maneja? Inmanejable, 22,000 millones de pesos, todo el mundo se asusta, ¿no? No, bueno, pero al revés, Acción Nacional lo que sirve es para un freno, para que no se endeudara. Venían endeudándose, hasta Chauvet venían endeudándose. Recuerden ustedes que César Camacho es interino, es decir, él es propuesto para cumplir el periodo, dado que el licenciado Chauvet se había ido ya al gobierno federal. Entonces, pero justo se da ese cambio, se da ese cambio con la entrada del PAN de esta primera legislatura donde nadie tiene mayoría, que es la 53 legislatura. En ese momento no se vuelve a autorizar la deuda. Había hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, yo recuerdo la 51 legislatura con Javier Paz, había hecho enormes esfuerzos por no endeudar al Estado de México, sin embargo seguían endeudándose. Ahí logra detenerse, logra frenarse. Es un concepto que se llama endeudamiento neto cero, es decir, vamos a suponer que alguien de ustedes tiene una tarjeta de crédito y le hace falta para pagar. Bueno, entonces lo que hace es le pide al banco para endeudarse, pero al final del ejercicio, al final del año tiene que tener la misma deuda. Entonces, a ver, maestro, usted fue precandidato, por ahí estoy echando la mano en el equipo detrás de cámaras. Sé que tiene muchos datos, mucha información, y en ese marco, todo ese análisis que hizo antes de, porque no nada más fue una aventura tratar de hacer candidato a gobernador, déjenme que les platique. Yo vi la carpeta de los estudios que tenía ya el maestro con otros, porque también no voy a decir que lo hizo solo, pero mucha información, demasiada. Pero entonces te pregunto, ¿la deuda del Estado de México de verdad es impagable? Porque yo veo que todo el mundo llega, aumenta, y si llegan los morenos, Dios no lo quiera, no sé cómo nos va a ir, pero es impagable. no, mira, yo creo que la deuda no es que esté mal. Yo no creo, como gobernante, no creí en ella cuando presidente municipal, no endeudé, recibí un municipio sin deuda y entregué un municipio sin deuda, porque no creo en ella. ¿Para qué creo que puede servir la deuda? Por ejemplo, en este momento, si se hubiese endeudado para darle medicinas y curar el cáncer, atender a todos los que les dio COVID, atender a muchas personas que están desamparadas, que no tienen cuidados, bienvenida a la deuda, porque ese es algo plenamente justificable. Lo que no es justificable a veces es hacer obras faraónicas que no reditúan o son antieconómicas. El criterio del Estado de México es muy claro: invertir y endeudarse solamente en aquellos que puedan tener puedan ser recuperación, se pueda recuperar. Entonces, me parece que sí es pagable, pero tendría que darse primero una generación de riqueza. No debe partir la riqueza como ahora vemos en el gobierno federal, porque primero hay que generarla, y si se genera la riqueza, y si la deuda es para generar esa riqueza, para atender problemas sentidos de falta de agua, de drenaje de algunas comunidades, bienvenido, pero no para sueldos, pero no para la falta de servicios. Me parece que ahí es donde hay un error conceptual en ese sentido. Yo sí creo que un manejo responsable de las finanzas es atendible el hecho de ir pagando paulatinamente y atendiendo las circunstancias que llevan a un gobierno endeudado. Ok, desgraciadamente la escuela del PRI, ¿no? Y es la ir aplazando, que suban los intereses, pero dame otros 20 años, dame otros 30.
Sí. Y a fin de cuentas, pues ellos dicen, el de atrás paga, ¿no? Bueno, O deuda no registrada, déjame decirte que luego sucede deuda no registrada. Como legislador, pero ahora me refiero a la 56 legislatura. Nos tocó, les pongo un ejemplo. Alguna vez en un consejo nacional me encuentro a Felipe Calderón y me dice, ¿cómo va lo del agua? Digo, no, a ver, ¿cuál es del agua? Perdón, presidente. Acabamos de acordar, para ese entonces era 116,000 millones de pesos el financiamiento, digamos, todo el presupuesto. Dice, no, pero el problema del agua, a ver, del agua. Bueno, en la siguiente semana nos reunimos con el secretario de Finanzas, que era Videgaray, con el propio gobernador para atender cómo se puede pagar el agua, porque no se pagaban derechos. Pues el agua que ustedes le cobran a cada vecino, a cada vecino que le cobran, pues parte de ellos son los derechos para generar más agua, para que se pueda preservar, para pagar la infraestructura de la tubería y la electricidad. Bueno, pues esa no se pagaba. Entonces era generar un esquema que permitiera a los municipios poder estar empezando a pagar los derechos de esa agua que siguen todavía sin pagarse y que son deudas que difícilmente se registran. ok, bueno, entonces sí se puede pagar la deuda. Antes de seguir, yo quiero que otra vez los muchachos que nos están viendo, que no tienen así mucha idea de lo que sucedía, ahorita estábamos hablando de la negociación, me vino a la mente, porque es el maestro, nadie era mayoría, y había que negociar, y a lo mejor ahorita pensamos en lo básico, ¿no? Morena, PRD, Verde, etcétera, etcétera, pero antes nada más era el PAN, la oposición, y el PRI, y estaba el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y estaba el Partido Popular Socialista, y otros que eran el gobierno. Nada más era algo así como el PRI, compartido como el Verde y demás, pero entonces en realidad había que negociar con el gobernador, ¿no? Mira, Básicamente. yo creo, si tú, hace un momento hablábamos de los errores. Bueno, el PRI ha tenido una virtud que siempre trata de aislar a todos los demás para quedarse él en el centro. Ese ha sido recurrente, si tú lo ves, todos estos años que le ha permitido al PRI estar al frente del gobierno del Estado, la virtud para ellos, lo malo para los quienes estamos en la oposición, poder dividir, siempre quedarse él en el centro. No ha sido posible conjuntar la oposición. Los casos donde la oposición se ha juntado obedecen a reformas electorales fundamentalmente. A mí me tocó una, yo fui producto, la primera vez que fui legislador, ya decíamos en 96, fui producto de un acuerdo intrapartidista para remodificar la ley y la oposición en su conjunto pudiera acceder a que la representación proporcional se abriera, no solamente en la legislatura, sino en los cabildos, y que en la medida que teníamos más regidores, más síndicos, más diputados, se equilibró mucho más el poder. Ese es un ejemplo de la oposición en conjunto. Recuerdo todavía a José Luis Durán, a Ricardo Pérez Rivas, a Edelmira, haciendo equipo con personajes de lo más opuesto, como el PPS o el PAN, para lograr, se pusieron hasta en huelga de hambre, para lograr hacer una modificación a la ley y tuviéramos una ley que fuera mucho más plural y mucho más abierta. Esos son los ejemplos de que sí se puede conjuntar la oposición cuando se negocia por principios, cuando se tiene claro qué es el bien supremo por encima del interés particular, donde desgraciadamente muchos de los políticos a lo largo de ese tiempo han caído. Maestro, aprendiendo a ser gobernador otra vez, ¿qué le dejó la campaña de José Luis Durán? Porque usted fue coordinador de campaña, y vaya que campaña, perdón, pero una de las que más disfruté desde que trae Acción Nacional fue tremendo el resultado. Me tocó ser representante general y al empezar a recoger las boletas brincaba. Fue, por lo menos en la zona que me tocó en Toluca, 2-1 contra el PRI. Le empiezan a llegar, ya saben, de la zona rural y demás, y pues bueno, esa es historia. Pero aprendí a ser gobernador, maestro. Sí. Bueno, primero habría que prepararse. Decía un señor Parcer que las oportunidades solamente se le presentan a las personas que están preparadas. Y adicionalmente tomé mi primer diplomado con Gisela Rubach en el ITAM sobre mercadotecnia política y aprendí lo que no tienen ni idea de cómo se podían hacer las cosas.
tuve la oportunidad incluso de ir a varios lugares, aunque no lo crean, a aprender cómo se hacían procesos electorales en lugares como Cuba, como Estados Unidos, por supuesto, como España, cómo se realizaban procesos electorales. Y con esa experiencia decías, pues, ¿qué crees que sí se le puede ganar? Justo haciendo en el equipo de campaña, primero era ganar la interna. Sería muy interesante poder analizar, llevaría todo un video, cómo preparamos la elección, cómo lo íbamos viendo, cómo en el equipo de campaña íbamos construyendo los siguientes pasos. Por ejemplo, una reunión que no puede pasar desapercibido, era una reunión que se dio en una tienda que se llama La Alborada, donde estuvo en ese entonces todos los aspirantes, como Noé Aguilar, como Rudo Olvera, como Carlos Madrazo, cada uno con su coordinador de campaña, para pactar qué iba a suceder después de la elección del candidato, donde era, no impugnaciones, y todos vamos a estar en la campaña, y todos vamos a estar en el gobierno. Así de gruesa era la cosa y en la propuesta. Sabiendo que, por supuesto, nosotros, en este caso la representación de José Luis iba a ganar, pero bueno, había que construirlo desde antes, porque a veces nos derrota el resultado de nuestra elección interna. Y ahí había que pactarlo antes de que se diera, por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que después de la preparación, la dinámica, nos encerramos, ¿qué les puedo decir? 3 días completitos a diseñar lugar por lugar, evento por evento, qué iba a suceder, cómo iba a ser la dinámica, a dónde íbamos a ir, de qué se iba a hablar, diseñar los spots, todo trazado desde principio a final, desde principio a fin, para que el candidato no diera un solo paso al inicio de la campaña sin saber cuál iba a ser el último paso. Y eran claros los objetivos que teníamos que ganar. Teníamos que ganar, por ejemplo, Toluca, que ganamos, Ecatepec, que ganamos, o sea, había que dar impactos y visitar todos los municipios, en fin. Sería muy largo poder explicar el diseño de la campaña, cómo se fue haciendo, y bueno, pues había un gran equipo y voluntad, ánimo de querer ganar. Miren, la primera vez que yo fui como coordinador a la reunión, se hace una reunión mensual de jefes municipales, pues todo el mundo me reclamaba, o sea, no, es que, ¿por qué llevas ahí a candidatos y siempre lo llevamos a esta zona y tú lo estás llevando a otro? Y, tranquilito, pues por eso hay que hacer las cosas diferentes. Y créanme que con esto que vamos haciendo, vamos a ir cerrando el círculo para que al final de esa campaña, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener unos resultados, vamos a romper ese paradigma, pero vamos a subir el ánimo primero de los panistas, después de los ciudadanos, y se van a ir sumando ciudadanos. Y fue, el resultado, la verdad es que para nosotros fue muy halagador en lo que operativamente. Por supuesto hubo errores que finalmente a veces hay que están fuera del alcance de uno, pero lo que al equipo correspondió, de lo que el candidato dio en cada acción, la verdad es que hicimos todo como lo propusimos y como lo hicimos, y pensamos que era posible cambiar el Estado de México, lo sigo creyendo. El 2 de julio del año 2000 tuve el privilegio de ser coordinador general y me dieron, como todo el mundo sabe, 10 casillas y estuve recorriendo, me tocó por la colonia Morelos, y a las 3 de la tarde, pues por ahí por la calle de Gómez Farías había un negocio donde vendían hamburguesas. Y entonces iba yo en mi recorrido y vi un corte noticioso de Televisión Azteca, donde decían que Vicente Fox era el virtual presidente ya electo, dadas las encuestas de salida. Y por supuesto, el maestro Juan Carlos Núñez era ya el alcalde, porque la campaña iba, en otras elecciones, una es la votación del alcalde y otra es la votación del gobernador, cuando van los concurrentes y otra la de los diputados, pero en ese caso iba parejita. Entonces, bueno, a las 3 de la tarde sabíamos que usted era presidente electo. Le tengo que preguntar por qué al otro día, todos los periódicos dijeron, uno de ellos decía, desaparece el grupo Atlacomulco, era una. Otra, fue el PRI y cosas por el estilo, arrasa Acción Nacional, Vicente Fox presidente y demás. Vienen los días posteriores, el PRI por supuesto tratando de impugnar cualquier cosa para quitar al presidente,
había por ahí el profesor Carvajal, ¿se acordarán? Que decía que había dinero del narcotráfico en la campaña, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y el maestro termina siendo presidente municipal, y al otro día de que entra, periodicazo, soy de Toluca. Juan Carlos Núñez Armas, alcalde, su gabinete, puros fuereños. Así dice, no, tengo el periódico, no lo voy a usar en ese momento, pero les publico la foto con el video. Entonces, a ver, maestro, ¿le funcionaron los fuereños? Bueno, primero déjame decirte que el equipo, primero ya hemos referido que me tocó incluso hacer una campaña de tipo estatal, y que alguna vez Vicente Fox, cuando yo era secretario de organización del PAN, que fui en 2 ocasiones, en Tenango del Valle, que me tocaba coordinar, ya te decía como diputado, sí, me dijo, le dice a Carlos Madras, oye, ya vi que vas rumbo al Senado. Oye, ¿y tú, Juan Carlos? Y yo le decía, bueno, mira, Vicente, yo acabo de hacer una campaña estatal, creo que puedo ganar una elección estatal y apoyarte en la Cámara Federal. Y él me dice, oye, no, a ver, necesitamos que le entres y que ganes, porque necesitamos gente joven que pueda ganar. Y yo decía, Vicente, pero mira, para que yo ganara necesitaría que tú vinieras 3 veces, por lo menos en mi campaña. Juega, yo vengo 3 veces, pero tú eres candidato. Bueno, con ese compromiso y con ese impulso, la verdad es que era cómo decir que no, había que aplicarse a cabalidad en lograr ese objetivo. Por principio de cuentas, independientemente de los números que se daban, nosotros teníamos claro nuestro propio conteo, hicimos un modelo matemático que nos permitía, sobre todo, además de un conteo rápido, tener un comparativo de qué es la elección pasada. Yo todavía recuerdo que con el sitio que estaba junto a mí, María Elena Chávez, que estaba junto a mí en el mismo cuarto de guerra, íbamos dando seguimiento a cómo estaba el proceso electoral. Y hubo un momento que nosotros, independientemente de lo que se dijera en los medios, estábamos monitoreando qué había pasado. De hecho, yo recuerdo mucho al estado sitio donde decían, no, todavía no. Vemos, con el 10% podemos decir que ganamos. Espera, ¿qué me pasó a mí? Pero ya es claro, mire, bueno, lo puedo decir hoy para la historia. Para nosotros era muy sencillo, o mejor dicho, nuestra estrategia era muy sencilla. En aquellos lugares donde el PAN ganaba, teníamos que incrementar la ventaja. Por decir, aquí en la colonia Sánchez o Lomas Altas, teníamos que incrementar mucho más la votación. Si en la anterior votación habíamos sacado 300 votos, pues en esta ocasión teníamos que sacar 500 votos, porque sabíamos que en lugares como, no sé, San Pablo Autópan, que no íbamos a poder ganar, pero íbamos a disminuir la diferencia. Por decir, si en una sección ahí el PAN había sacado 50 votos y el PRI había sacado 100, pues nosotros íbamos a reducir la desproporción sabiendo que no podíamos ganar, íbamos a tener 70 votos contra 100 del PRI. Pero la ventaja que teníamos mezclando la urbana y la rural con un modelo matemático, pues que además había un grupo de ingenieros que me ayudaba muy eficientemente, entonces nos fuimos electos el 2 de julio, para que el día 18 había que entrar. Y por supuesto que lo que hicimos es abrir la posibilidad de que muchos ciudadanos que quisieran a Toluca se incorporaran como directores o dentro de la administración. Lo más importante es que fueran profesionales y que quisieran mucho esta ciudad. Con eso nos dimos a la tarea de buscar, incluso contratamos también un despacho para que pudiera hacer los exámenes psicométricos y ver el potencial de entrega y generosidad que se le podía dar a esta ciudad. Punto bien importante fue mi cabildo, a quien siempre he respetado y a quien siempre respetaré y agradeceré su acompañamiento en esa encomienda. Porque cada una de las propuestas, antes de poder, ellos hicieron propuestas, vieron, pero todas las que yo tenía también se las fui enviando con los resultados del despacho que se tenían. Ciertamente, dentro de la administración, de los 16 personas que me acompañaron en las direcciones, había algunos panistas,
directamente Carrosel, por ejemplo, por mencionar alguno, que él ya había sido regidor, o Juan Pablo Arellano, que ya había tenido la experiencia de gobierno y que por supuesto en gobierno nos iba a poder ayudar muy bien. Había, por ejemplo, Alfredo Durán, que ciertamente era de fuera, pero ya tenía el antecedente de haber sido administrador, la tesorera, que también ya había sido administradora, tesorera en una administración del PAN también, y Alberto Canmul, que no, por ejemplo, no era panista, pero era una buena persona de aquí de Toluca. En fin, recuerdo a nuestro director de administración, Antonio Mañón, donde todavía hasta lo seguimos comentando, oiga, ¿usted es de Toluca? No, pues, por la pregunta, el que no es de Toluca es usted, me dijo, por ejemplo, que también mi director de administración toluqueño, en fin, personas, Esteban, el mismo Juan Rodolfo, que fue secretario del ayuntamiento, en fin, varias personas que me acompañaron, que querían mucho Toluca, y algunos, por ejemplo, ¿dónde encuentras un panista que haya sido director de Seguridad Pública? Pues Héctor López me lo traje de Naucalpan, por ejemplo, en fin, algunas personas que ciertamente. Pero lo más importante, fíjate, la base del cabildo, él que tomaba las decisiones políticas. Y por supuesto yo era el encargado de ejecutar, respeto 100% a la ley orgánica, donde lo que acordaban los políticos me tocaba ejecutarlo con un grupo de buenas personas que eran profesionales dentro de lo que hacían. Y la verdad yo me siento satisfecho de ese tenor. En ese sentido lo he repetido en diversas ocasiones, como Winston Churchill decía, ¿no? Aquí yace un hombre, dice que en su lápida quería que le pusieran, aquí yace un hombre que tuvo la virtud de saberse rodear de personas más capaces que yo. Y yo creo que lo cumplí en ese sentido, que el grupo de personas que me acompañó fueron profesionales que querían mucho a esta ciudad de Toluca, que querían hacer las cosas bien y que no tenían mayor interés más que quedar bien con los ciudadanos. No tenían que quedar bien con el PAN, no tenían que quedar bien conmigo, tenían que quedar bien con los ciudadanos de Toluca. Y eso nos dimos a la tarea de hacer muchas cosas de las que me siento muy orgulloso con la dinámica que se dio de innovación en la ciudad de Toluca. El martes de empleo, que fue toda una propuesta, los miércoles ciudadanos, el programa Mano Amiga, el tener la mejor calificación crediticia que se haya dado en la historia del municipio de Toluca correspondió bajo nuestra responsabilidad. 3 años consecutivos, el primer lugar, bueno, el primer año fue el segundo, pero los otros 2, el primer año de rastreo y nivelación de caminos, la mención en el mejor proyecto de protección civil, el mayor número de decomisos de marihuana, que fue ya de los 1.800 kilogramos de marihuana, 700 vehículos recuperados, 18,000 personas que encontraron empleo en los martes de empleo, por ejemplo. En fin, muy orgulloso de muchos de los logros que hoy siguen existiendo, algunos de ellos como los jueves jubilosos o existían martes de empleo, pero algunos que me siento muy orgulloso de mis compañeros y los amigos payasitos que todavía por ahí siguen teniendo sus actividades en el centro de la ciudad de Toluca, actividades de su licencia, reconocimiento, mis amigos fotógrafos, en fin, la verdad sería innumerable lo que me siento orgulloso de haber estado gracias a la oportunidad que me dio el Papa. Bueno, que lo menciona, entrañable todo eso, pero ahorita se me trabaron un montón de cosas, me quedo pensando de todo lo que menciona, porque una buena parte de eso ya no existe. El alcalde anterior, Juan Rodolfo, le puso una friega a los payasos. Policía, como si fuera delincuente, claro. Terrible. Qué pena que no... Inmediatamente se nota la diferencia de un gobierno humanista. Y pues parece que el ingeniero decomisó más marihuana que el presidente de la República de los años anteriores. Caray, ¿dónde estamos? Maestro, pocos me van a creer, insisto, por la brecha generacional, pero ustedes, me imagino que la mayoría conoce un libro de contabilidad. Bueno, resulta que cuando llega el maestro a la administración municipal, pues a lo mejor, no me creen, pero se cobraba el impuesto predial y se juntaba con un lapicito, ¿no? Como si fuera un contador.
y iban a pagar sus derechos de la licencia del negocio o de los cementerios, del mantenimiento, igual se anotaba con un lapicito en un libro. El maestro, en ese ánimo de innovar, llegó a digitalizar el municipio. Entonces tengo que preguntarle, cuando llega a la administración municipal y se encuentra pues, con esos métodos tan arcaicos, ¿le fue difícil echar a andar el gobierno electrónico? Porque hasta donde yo sé, los empleados anteriores como que tenían requisitos, porque cuando todo lo manejas de esa manera, pues tú puedes echar 50 pesos a la bolsa, 200, yo no sé cuánto al final del día, ¿no? Sí. Mira, porque déjame decirte que lo primero que nos encontramos fue la nómina, donde era una máquina más o menos como, imagínense ustedes, unas 2 tortilladoras de estas máquinas que espero que todo el mundo conozca, y estaba en un edificio que era pues prácticamente casi todavía de bulbos, no era de bulbos, pero sí estaba muy anquilosada. Nos tocó tener la primera página electrónica, la primera como tal página de transparencia, sin que lo pidieran, pero ahí estaba la página de transparencia a disposición de los ciudadanos. Y entonces era para nosotros innovar, o sea, la palabra clave en esos 3 años se llamaba innovación, y la innovación a veces tiene que ver con tecnología, pero ¿qué te puedo decir? Hicimos le cuento un paquete predial, porque había un bono de 500 pesos a la cajera que más mejores calificaciones tenía, que lo otorgaban sus propias compañeras, con los votos que le daban los ciudadanos, de tal forma que se organizaban para decir, oiga, ¿usted qué trámite viene? Como vamos a veces en algunos bancos, lo recibían, ¿qué trámite viene a hacer? Por favor pase de este lado, por favor pase de este otro, bien atendidos, y luego lo calificaban para que de alguna forma los votos de los ciudadanos que eran bien calificados, las secretarias se ganaban 500 pesos, y eso parecía poco, parecía mucho, pero era para nosotros importante que se pudiera estar realizando en ese sentido. Ya decíamos hace un momento, el primer vuelo para poder detectar con tecnología si había desnivel entre un terreno y una construcción y poder cobrar exactamente lo justo. En agua, por ejemplo, como bien lo señala Enrique, se hacía a mano el recibo, y detectamos, así créanme, que en el recibo que decía el municipio decía 2.0, y en el recibo que le daban al ciudadano decía 200. Entonces todo estaba correcto, excepto que se robaban el dinero. Y poder tener computadoras en todos los camioncitos que iban a cobrar, en computadora, en las delegaciones, para que se hiciera de manera electrónica y evitar la corrupción. Destituimos a personas que curiosamente tenían en su propio escritorio personas. Nosotros teníamos alrededor de 5,000 personas. Nos tocó hacer el cambio de 1,800 servidores públicos, porque yo les decía, eran mis compañeros servidores públicos, pero todo el mundo tiene 10 al principio, pero no se puede sacar más que 10. Pero si repruebas, te vas de la administración, y nos tocó 1,800 servidores públicos darnos de baja precisamente por esa circunstancia. Un solo pleito tuvimos, todo fue concertado para que los que se iban sabían por qué se iban y sabían que sin mayor pleito conveníamos con ellos cuánto era su fondo de retiro, y buscar cómo se podían hacer las cosas de manera más eficiente. Creo en la innovación, creo en los ciudadanos, creo en el gobierno electrónico, y ¿qué le puedo decir? El primer cobro de tarjeta que se hacía era justamente a través de ello. Por ejemplo, la Canaco, yo les decía, tan crean los ciudadanos que si Canaco dice que la persona quiere abrir su negocio, que lo abra. Luego, si en 3 meses le va bien, ya nos da los papeles, y si no, que abra su negocio para que tenga ustedes la oportunidad. Nada más que avísenos que van a abrir, nada más que avísenos que van a abrir, no se van a vender bebidas enervantes, ni mucho menos, ni droga, pero adelante. Y no fue fácil, por supuesto que había muchas reticencias. El mismo Club Deportivo Toluca, a propósito de su aniversario, o algunos periódicos que les molestó que les cobráramos, como antes no se les cobraba, en fin, muchas cosas, pero muy satisfecho de esto. Muy bien. Hace como 3 meses, bueno, pasadito más bien, 3 meses antes de la elección, quise decir, de la elección anterior, estuvimos haciendo una investigación en San Pablo Autopan, viendo las carencias que le estaba dejando la administración de Juan Rodolfo Sánchez. Y en un rincón donde menos se les ocurra,
una persona se me acerca y me pregunta, me dice, oiga, ¿usted de dónde viene? Y le dije, somos de Acción Nacional. Ah, ¿pocos viven en el PAN? Sí. Oiga, ¿dónde está Juan Carlos? Se me hizo increíble porque tiene, ¿cuántos años de que fue alcalde? Y le dije, pues yo no sé dónde esté en este momento, pero dígame qué te lo ofrece. Solamente lo quiero saludar. Porque él vino a mi colonia, le explicamos qué era lo que necesitaba, necesitábamos alumbrado, necesitábamos un drenaje, etcétera, etcétera, nos pusimos de acuerdo, no nos dio todo, nosotros también metimos faena y demás, pero fue lo único que nos hizo caso como de 20 años para atrás. Y total que en esa ocasión le hablé al maestro y le pasé el teléfono y le digo, oiga, me acaba de suceder tal cosa. Pero no nada más en esta ocasión no me ha pasado. Entonces, pues, la gente todavía tiene un recuerdo muy entrañable de los miembros ciudadanos del presidente de tu colonia y pues la mejor anécdota con respecto. Bueno, hay una que debo señalar que quedará para la historia. Tal vez no como presidente, bueno, pues debo contar dos, pero comienzo con una de presidente. Había las Madres de la Caridad que eran, también les dejaron un comodato propiamente por muy poco tiempo y me fue a ver al miércoles ciudadano, la religiosa, y me pidió que si les ayudaba, porque querían ellos a algún material para poder tener en una instalación municipal, poder las Madres del Perpetuo Socorro, poder ampliar para hacer una capilla. Y yo le dije que con mucho gusto iba a la instalación, que contaran con el comodato, pero que quería visitar las condiciones. A la entrada estaba un niño, más o menos, imagínense, en una tipo reja. Oiga, hermana, ¿por qué tienen al niño en la reja? Y me dice, es que se comió un jabón. Son niños que tienen alguna deficiencia física, alguna deficiencia intelectual, y estaba en esas condiciones el niño. Y ya platico con ellas, hice el recorrido, vi que atendían personas con alguna también deficiencia mayores, no obstante de ser para niños, también atendían a personas mayores y que propiamente iban y los dejaban ahí abandonados, o sea, ya no había forma. Y entonces decía yo, oye hermana, ¿con qué le puedo ayudar? ¿Con qué le puedo ayudar? ¿Con comida? Y dice, no, mire, la verdad es que algunos de los restaurantes nos ayudan aquí con con ropa. Dice, no, porque pues de eso vivimos, recolectamos ropa y con eso es la que vivimos. Medicamentos. Dice, no, afortunadamente algunos de los hospitales, particularmente el doctor Luca, nos envían los doctores y tenemos de las mejores atenciones. Hermana, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, ¿de verdad nos quiere ayudar? Sí, claro. Dice, pues mire, aquí necesitamos que vengan a bañarle a los niños, que vengan a darles de comer, que los vengan a alimentar, a cuidar, a darles sus medicamentos, a que les ayuden en sus terapias. Si así nos quiere ayudar, es usted bienvenido. Y la verdad me impactó fuerte en el corazón esa medida, porque hay veces que uno se ve mucho más en lo material, cuando a veces lo más elemental del sentido humano. Yo incluso he recomendado, me tocó como presidente del PAN, recomendar una especie de servicio social, donde cada panista hiciera un servicio social atendiendo a personas que tienen alguna discapacidad, y yéndose un día a una persona que no tiene para comer, para que viva con él y vea el sufrimiento, porque si el sentido humano no se puede sentir, el dolor ajeno, entonces no hay nada que le pueda conmover cuando llega a ser gobernante. En ese mismo sentido, había un joven, la verdad es que ya no recuerdo el nombre, pero digámosle José, que desde atrás me decía, José, me decía, Juan Carlos, quiero platicar contigo. A ver, sí, cómo no. Y cada vez, oiga, hermana, ¿por qué está este niño aquí? Y dice, mire, este niño nosotros lo encontramos en la terminal abandonado, dice, él no ve, está perdiendo el oído, físicamente sus piernas no están bien, no se puede poner de pie, por eso está en la silla de ruedas, sus brazos se están paralizando. Pero mentalmente está bien, pero nos piden una cosa absurda. Fíjate cómo eran las condiciones absurdas. Nos piden que sus papás lo lleven el lunes al CRE a las 9 de la mañana, que firmen la responsiva y que el viernes vayan por él sus papás, pero él es huérfano porque está aquí con nosotros. Ahí comprendí y aprendí que el presidente municipal también es el representante
representantes de todos aquellos que como él no tienen un padre y una madre. Nos dimos a la tarea justamente de auxiliarle. Unos meses después, precisamente por su condición, lo tuvieron que llevar a Monterrey, pero la verdad es que el sentido humanista de ese impacto estaría lleno en mi vida. Para mí eran como mensajes de decir, Juan Carlos, no se te olvide para qué estás al frente de la presidencia municipal. Que no se te olvide por qué Dios permitió que tú llegaras al frente de esa presidencia municipal, porque eran mensajes de verdad divinos para que nunca olvidemos el sentido humano de una administración municipal. Wow, qué anécdota, caray. Maestro, bueno, no sé, otra vez hago alusión al asunto de la brecha generacional. Cuando llega el maestro a la presidencia municipal de Toluca, teníamos un problema gravísimo en la obra de Río Verde. Estaba, como ustedes saben, pasa por debajo del Teatro Morelos, más adelante por la legislatura, donde está el edificio de la legislatura, por abajo de la Violeta, el Venado y muchos edificios que están en el centro. Estaba ya por colapsar, un problema así muy grave. Y entonces, lo que les decía hace un rato de que el maestro tenía participaciones porque estaba al frente de la Comisión de Recursos Acuíferos, y entonces tenía muchos proyectos bajo el brazo, y cuando llega a ser alcalde, pues tenía un proyecto para hacer una derivación de donde bajara el agua y no pasara exactamente por el centro de la ciudad, aliviar la bóveda del río Verde, porque además toda esa estructura está muy vieja, y entonces decía, pues que lo que tenemos que hacer es una alterna, y costaba 100 millones de pesos. Entonces va y habla con el gobernador, por supuesto que el gobernador no le dio 50 centavos, va a la presidencia de la República, está en Televisión Azteca, en Televisa, todo eso ni siquiera sabe que se lo iba a mencionar, pero pues bueno, yo estuve ahí, no trabajé en la administración, pero estuve ahí al pendiente. El detalle es que nunca le dieron los 100 millones de pesos, era un presupuesto muy grande, pero estoy seguro que si el ayuntamiento hubiera tenido los recursos lo hubiera hecho. Porque de allá para acá nada más se le han hecho parches y parches y parches y parches, y en realidad seguimos teniendo la misma estructura vieja con muchos parches. Entonces, maestro, el Río Verde, 100 millones de pesos. Bueno, iría más allá. Recientemente que celebramos los 500 años y previo a ello algunos expresidentes nos reunimos y diría yo, les decía que todos los que hemos pasado por la presidencia municipal tenemos una deuda con Toluca. ¿Por qué? Porque cuando ves la infraestructura que otras capitales del país tienen, pues la verdad es que nos sentimos endeudados con Toluca porque le faltaría mucha más infraestructura para poder salir adelante. Pero es muy sencillo. Debo decir que como ingeniero civil, mi tesis de licenciatura es el reforzamiento de la bóveda del río Verdiguer. Entonces conocía muy bien mis conclusiones y conocía muy bien qué se tenía que estar haciendo. Y además, imagínense que si la elección fue el 2 de julio y yo entré el 18 de agosto, o sea, en 45 días había que tener todo un programa, pues había que echar mano de lo que uno había aprendido. Pero el río Verdiguer nos dio dos avisos. Ahí, casi en el centro, atrás de la Alameda, donde pasaba por unas casas, imagínense que en 1950 se hizo un programa que se llamaba de Ganemos de Terreno al río Verdiguer. Gómez de Orozco hizo un terreno, así se llamaba, Ganemos de Terreno al río Verdiguer, entonces empezaron a construir arriba. En 1952 dijeron, oye, no, espérame, pero no se puede construir la bóveda, arriba de la bóveda. Pues ya estaban construcciones arriba de la bóveda del río Verdiguer. Entonces estaba propiamente cayendo la bóveda del río Verdiguer. Y eso fue mi tesis. Mi tesis ubicaba la necesidad de reforzar la bóveda del río Verdiguer. Algún día lo van a tener que hacer, espero que no se tarden 500 años, pero es necesario hacer una obra de abastecimiento de agua que detenga las aguas que vienen de escurrimiento tanto del río Verdiguer como varias que vayan a ver hasta la presa Antonio Alzate. De ese vuelo tendrá que ser de infraestructura, pero nos habían dado unos avisos, ya se cayeron incluso vehículos ahí en el centro, ahí donde está la Alameda, se había caído antes de entrar. Entonces, pues, imagínate cómo crece uno, ¿no? Cómo va iniciando uno su gobierno con esas advertencias.
Pero ahí, imagínense qué horror hubiese sido que de repente nuestra administración, pues que se inundó el centro de Toluca y que la Cámara de Diputados, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno están inundados, porque ahí hay un cuello de botella, donde está exactamente un poquito en la Violeta, pero también la Cámara de Diputados, hay un reforzamiento, como no tiene usted idea, de cómo están las condiciones, pero daba una vuelta, justo a la entrada del Lerdo, en uno de los costados daba una vuelta que iba a caerse en un momento dado, debilitarse, si no caerse, sí debilitarse, la calle donde está la sede del gobierno del Ejecutivo Estatal. Entonces había que trabajar ahí mucho, no nos dieron, pero tenemos mucha más infraestructura que hacer. La verdad es que Toluca estaría desnivelada, digamos. Tiene por un lado un proyecto de construir un tren rápido a la Ciudad de México, de tener un aeropuerto, pero no tener las vialidades suficientes para poder alimentar a toda esta infraestructura que se puede tener. Esperemos que en los próximos años esto se pueda realizar. Bueno, solamente ya para cerrar, hay muchas cosas que platicar, pero ya para cerrar el capítulo de cuando el maestro fue alcalde, les voy a platicar que como un año después de que ya era presidente municipal, iba yo caminando por ahí, por Independencia, así distraído, y paso por el frente del ayuntamiento, y me gritan, ¡antes me hablabas! Y seguí caminando y me vuelven a decir, ¡antes me hablabas! Y volteo y era el maestro con el licenciado Chique López Trevilla. Lo menciono porque hay mucha gente que dice que usted es muy presumido y que no le va a la gente, que no saluda y demás. Otra anécdota, cuando se llena la planilla, nos citan, porque a mí también me invitaron, en la zona Rosita. Y mucha gente que ni siquiera tenía nada que ver, lo que no se había parado por ahí, tiene un espacio en la administración municipal, sino es que en la planilla. Y yo pues desde plano lo que quería era que las cosas mejoraran, como mucha gente que estuvo trabajando en la campaña. Lo menciono porque pues, algunos dicen, no, es que le estás disponiendo, no, espérame. Siempre ha sido un trato de mucho respeto y admiración para el maestro. Bueno, entonces, decía que cerrábamos. Número 17 ya casi para terminar. Hoy todo el mundo habla de un trato digno a las personas con alguna discapacidad, sin embargo no hay mejoría en las calles. ¿Cómo fue, maestro, que inició el programa en el que se construyeron rampas en gran parte de la ciudad de Toluca para personas que usan sillas de ruedas? Antes de que lo hiciera, a nadie le importaba, a todo el mundo le tenía sin cuidado. Es más, de hecho, ahorita, por el diseño de algunas calles, pero todavía le sigue importando 50 centavos a la gente que usa sillas de ruedas. Bueno, debo señalar que dentro de mi campaña, bueno, primero me encanta saludar a las personas, me encanta, vivo de las reuniones, me encanta escuchar problemas, o sea, me encanta, o sea, tal vez como ingeniero que siempre se dedica uno a estudiar problemas, bueno, pues en lo social es igual. Cuando yo estaba muy atribulado de muchas cosas en la oficina, de verdad hasta me deprimía tener que firmar documentos y documentos y documentos, pues era aburridísimo porque pues, se cansaba uno a veces. Y para desaburrirme, para desestresarme, pues lo que hacía era salirme a las calles a saludar ciudadanos y a verlos. Algunos hasta recordarán que hasta en la moto que me gusta andar, salir platicando con personas. Entonces me encanta platicar con personas. Y entre esas cosas, pues la verdad es que siempre tendrán a mí un amigo. A veces no veo, porque pues ya me falta la vista y necesito mis lentes. Entonces, puede ser que recuerdo, por ejemplo, ahora que fui recientemente a una cena de los 500 años, pues la verdad es que recuerdo perfectamente su cara, su rostro, pero no recuerdo su nombre a veces, que mi falta de memoria a veces es tanta, por tantas personas que he tenido que conocer y saludar, pero siempre con el cariño de querer mucho a mis compañeros, respetar mucho a los que hemos estado en una administración, particularmente, por ejemplo, Enrique, que su labor ha sido siempre constante, perseverante, a veces crítico, a veces no sencillo, pero siempre con la visión y el cariño a este municipio. Como estoy seguro que muchos compañeros, el PAN es mucho más que unas cuantas personas que lo dirigen. El PAN somos todos, el PAN son incluso aquel que no tiene credencial, pero que continuamente comenta, dice, hace cosas, cada uno de esos que contribuye con su aportación, a veces intelectual, a veces de buena voluntad, a veces con su voto, pero a veces también exigiendo cuentas, y qué bueno que así sea, porque me parece que el PAN debe ser todavía una institución mucho más que unas cuantas personas. Los hombres
somos pasajeros, las instituciones son permanentes, y esta institución bien vale la pena que cumpla muchos más años, justamente cuando tiene esos principios que le dieron origen y que seguramente le darán luz a muchos más ciudadanos. Entonces, a partir de caminar las calles, ¿o como vino lo de las rampas? Mira, van las rampas. Debo señalar algo de las rampas, que omití eso, perdón. Primero, saludando a personas. Algún día me encontré justamente a personas que tenían alguna deficiencia visual entre ceguera absoluta, parcial, y la verdad es que la anécdota es impactante porque lo que hizo el profesor que les guiaba fue vendarme los ojos y que como candidato saliera a las calles a caminar, y la verdad es que era impactante la deformidad de la banqueta, el tope, el semáforo, era terrible. Entonces había que ser incluyentes, había que cambiar la dinámica para que ellos y muchas más personas pudieran justamente transitar en mejores condiciones. Entonces nos dimos a la tarea que lo más fácil que podíamos hacer era hacer una ciudad que tuviera las condiciones. Previamente, incluso cuando fui diputado, tuve la oportunidad de asistir a un congreso en España, justamente reconociendo cómo eran las ciudades que se proyectaban en el mundo, incluso de diseño, con manuales de cómo debería hacerse para las personas que tenían alguna discapacidad, y lo que podíamos hacer a nuestro alcance eran algunas cosas, como son estas rampas que empezamos a realizar, que además eran muy baratas pero muy incluyentes para aquellas personas que tenían alguna discapacidad y que les pudiera ayudar a orientarles en dónde estaban. Dos preguntas, maestro, porque estamos hablando de personajes. El maestro después fue coordinador de delegaciones en la Secretaría de Trabajo a nivel nacional, y pues es muy amigo de nuestro expresidente Felipe Calderón. Entonces sé que son personas diferentes, pero platíquenos cómo era don Carlos Abascal Carranza, entrañable, y cómo es trabajar con Felipe Calderón, porque Felipe Calderón no se conecta con comunidades. No, y Javier Lozano, que también no se pinta mal las rancheras, pero las toca muy bien. Mira, en primer lugar, Felipe, yo lo conocí todavía de muy joven, todavía él siendo incluso secretario de estudios, justamente con Carlos Castillo, y era rígido, es una persona muy preparada, ciertamente, muy inteligente, pero estricto, le gusta que las cosas se hagan más que bien, se hagan de mejor manera. Entonces, varios son los encuentros que tuve con Felipe, de pláticas, de confianza que me tenía. De verdad es que cuando se dio, como decía Enrique, esa mayoría que pretendía el PRI asumirse, al primero que le habla a Felipe Calderón para que fuera testigo de lo que se iba a hacer en esa legislatura, Felipe me llama, me dice: oye, necesito que estés ahí, te plantes y veas que todo se haga correctamente. Con su candidatura a la presidencia de la República, el último día antes de la elección, él estuvo en nuestra casa de campaña, justamente, lo conozco bien, puedo dar razón del camino, he tenido la oportunidad de estar en su casa, conviviendo con su familia, y es estricto, pero yo creo que un gran líder tiene que ser también estricto consigo mismo, en ese sentido. No sé, hasta la cascarita de fútbol a veces ahí en su casa ha funcionado, ¿no? Pero me tocó pues, con Juan Camilo, un gran compañero, gran líder. Yo lamento mucho su partida. Me tocó también transitar con personajes, Germán Martínez, que también vale la pena señalarlo y comentarlo, porque también como equipo fuimos haciendo cosas, y por supuesto pues, con Javier Lozano al frente de la Secretaría. Seguimos siendo amigos con casi todos los que fueron delegados, algunos nos hemos perdido el rastro, pero la verdad con todos los que fueron delegados conocí a todos los gobernadores, ¿no? Conocí a todos los gobernadores de este país en su momento. Con todos tuve oportunidades de contarles anécdotas, de aprender de ellos. También se aprende de la sencillez, de la humildad, o a veces de la soberbia, de las actitudes.
ahí en la Secretaría de Trabajo y aprender pues, a tener muchos amigos. Incluso, ¿qué les puedo decir? Me tocó un reconocimiento de la CTM, por ejemplo, por hacer los juegos, reactivar los juegos que se hacen de los trabajadores a nivel nacional. La verdad, cosas muy bonitas. Me regalaron incluso una esfinge mía que se parece más a Fidel Velázquez que a mí, pero bueno, de todos modos te agradezco por sí. Muy bien. Don Carlos Abascal en una entrevista dice que poca gente es tan afortunada como él. Sí, porque voy con ello. Fíjate que Carlos, perdón, sí, porque le dice, le pregunta, ¿y afortunado? ¿Por qué usted es tan afortunado? Y contesta, porque a poca gente le avisan que tiene pocos días para morir. Claro. No, fíjate que para mí será impactante los últimos días de Carlos, porque este comité estatal que me tocó conformar, de manera inédita a nivel nacional se ha empatado una elección como la nuestra. O sea, 54-54, un voto nulo y 2 abstenciones. O sea, nunca se había dado, no recuerdo que se haya dado en ninguna otra situación. Y la verdad es que le encomendaron a él que efectivamente diera el seguimiento como delegado especial para el Estado de México. Las pláticas con él, el trabajo con él, voy a tratar de recordar, pero imagínense ustedes que había un momento que cerraba los ojos, se tomaba y parecía que estaba casi como roncando. Y una vez otro amigo me decía, oye, ¿qué le pasó? Bueno, pues está durmiendo, no, está enfermo de cáncer. Él cuenta, me cuenta, por ejemplo, cómo muere su hijo, de Carlos Abascal, en sus brazos, en la caída de un caballo, por ejemplo. Es tristísimo la anécdota, y con el conflicto que existía, casi pues, empatado, o sea, había presidente, pero no había comité estatal, entonces era muy complejo, y él mismo con la generosidad, de verdad, en reuniones de discusión muy largas, extensas, tomando el lápiz, él mismo dice, a ver, él dame un nombre, yo lo noto, él poniéndose en su grado de enfermedad, pero con la sencillez, a mano, escribirlo, los nombres para que se destrabara. Habrá una foto histórica donde están Ulises, Paco, Gustavo, Fernando Palma, José Luis Durán y yo, unidos porque se había tenido comité estatal. Si no mal recuerdo, un mes después Carlos fallece, pero digamos, con entrega y generosidad. Yo no sé que entre sus múltiples frutos, el más tangible en sus últimos días fue este comité estatal que me tocó presidir y que él tuvo a bien. Si no hubiera sido por él, tal vez nunca hubiera existido ese comité estatal. Entonces, con una enorme generosidad y un gran recuerdo y cariño a don Carlos. Pues maestro, me queda agradecer por la generosidad, por acompañarnos, por darle a los compañeros, a los que estuvimos ahí, pues para recordar así con mucho cariño y añoranza esos tiempos en los que el pan era el pan. Yo creo que el pan es más de lo que es ahora. No sé si el PAN en el futuro sea más de lo que fue de inicio para acá, de los fundadores, no creo, pero esperemos que crezcamos y que seamos más. 2 últimas preguntas, maestro, y unas palabras así muy breves. Fui parte de su equipo tras de cámaras cuando fue precandidato a la gobernatura del Estado de México, luego ya sabemos lo que sucedió, por género, queda la licenciada Vázquez Mota y usted muy generosamente dice, yo le ayudo, le dan una zona a coordinar. Nada más preguntarle, ¿imaginaba que Alfredo del Mazo iba a ganar? Esa es una. La segunda, en términos fríos, ¿tendremos oportunidad de ganar otra vez esta vez la gobernatura del Estado de México como PAN solo? Y muchas gracias otra vez. No, yo soy el agradecido y finalmente, la verdad es que el futuro, lo primero es que debemos saber que el futuro no está predestinado, que cualquiera puede ganar, que las encuestas que hoy puedan estar representando no es más que un reflejo de lo que pueda hacer, pero es tanto como si te dijeran que algún día ya no puedes hacer nada por cambiar tu futuro. Para eso tenemos nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra voluntad de unirlo con el otro compañero para que juntos podamos construir. Yo no sé si hubiese ganado o no Alfredo del Mazo, tiene que ver con
cómo se estructuran tanto los equipos de campaña, que además me encantan las campañas políticas. Hay dos cosas que me apasionan en la vida. Uno es justamente las campañas políticas y el otro la administración pública. Entonces, la verdad es que la moneda está en el aire. Quien hoy diga que va ganando, tiene que ver mucho la capacidad y el talento que se pueda desarrollar. Yo lo he vivido, por ejemplo, había un momento que se decía, si no me recuerdo, yo se lo escuché alguna vez al chofer decir, que una persona que no era de aquí, que no tenía dinero y que no lo conocían, no podía ganarles Toluca. Y una persona que no era de aquí, pero sí quería mucho Toluca, que no tenía dinero, llegó para poder transformar la historia. La historia será diferente y el milenio será diferente. ¿Qué pasaba antes del milenio y qué pasa en este milenio? Esa será la referencia que me tocó vivir, que me tocó aportar. Yo creo que hay mucho más futuro por hacer. Yo creo que el PAN puede alcanzar mejores frutos en la medida que tenga la generosidad, la apertura y la inteligencia de saberse rodear de personas mucho más capaces. Sé que no tenemos todas las condiciones, pero sé que se pueden construir y sé que si se tiene esa voluntad y ese corazón, con esa mentalidad triunfadora, podrá crecerse. Pero hoy lo que ganan las elecciones no es solamente una persona, son equipos de personas, son profesionales de la política haciendo que esto crezca y germine, dé frutos para bien de todos los que aquí vivimos. Yo creo que el futuro está por cambiar y está por cambiar para todos los mexiquenses, para todos los que tienen de un partido u otro. La cosa es que como decía Manuel de Jesús Gutiérrez, este futuro va a cambiar, este partido va a cambiar, este México nuestro va a cambiar con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y para eso México nada más tiene tus manos, las tuyas, la de tu inteligencia, y la que seas capaz de colaborar con otros para construir el futuro que todos nos merecemos. Pues agradecerles a todos infinitamente la oportunidad de llegar a sus hogares, que ojalá lo podamos compartir, aunque sean pequeñas cápsulas o grandes, pero que siempre tengamos la oportunidad de la referencia. Cuenten con un amigo, Juan Carlos Núñez, que se pone sus órdenes nuevamente en lo que yo pueda orientarles. Me dará mucho gusto saludarles en las redes sociales o bien personalmente. Muchas gracias, que espero que estén muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias por todo. Maestro, muchas gracias por todo. Gracias a ti.